Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Hoy en el programa te vamos a contar los cruces el día después del acto en Ferro de Mauricio Macri. Mauricio Macri peronista, que ya ha incorporado escenas de peronismo explícito. El día después de su acto peronista, con bombos, con el Momo Venegas y con toda la mística peronista en Ferro, hoy ingresó Zulemita Menem a Casa de Gobierno. ¿Qué fue a hacer Zulemita? A reunirse con el ministro del Interior, que está negociando el menemismo con Macri en la Casa de Gobierno. También te vamos a contar información exclusiva de la amenaza que sufrió el fiscal de La Plata, que está investigando las coimas policiales y el negocio de la policía con los abogados caranchos en La Plata. Información exclusiva de este fiscal a quien le dijeron: vas a ser el nuevo Nisman, y lo molieron a palos. Y Pablo Fernández te va a mostrar imágenes exclusivas. El policía que denunció las coimas en la Policía Federal, bueno, fue amenazado. Imágenes exclusivas de cómo quedó la casa con las amenazas que sufrió en las últimas horas. También te vamos a contar qué viene a hacer el dueño de Alibaba, el mayor portal de comercio chino, que hoy estuvo reunido con Mauricio Macri y generó mucho resquemor entre los industriales argentinos, que dicen: pero Alibaba nos vende acá productos chinos a precios increíbles. Después vas a ver los precios con los cuales los argentinos compran vía Alibaba zapatillas, ropa, juguetes chinos en la Argentina. Y Macri no solamente no frena esas importaciones, sino que hoy se reunió en Casa Rosada e hizo un acuerdo estratégico con el rey de las ventas en China. Pero ya está en nuestros estudios Martín Lustó, el hombre más buscado de la política en los últimos días, porque está decidido a enfrentar al armado de Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar con Lustó, porque Lustó sigue diciendo: yo soy parte del espacio de Cambiemos, quiero una interna para definir quién va a ser el candidato en la ciudad de Buenos Aires en estas elecciones. Y desde el gobierno le han dicho que no. Si quiere que compita con Elisa Carrió. Lo que queda claro es que Lustó volvió a Estados Unidos para enfrentar a Elisa Carrió. Mirá las idas y vueltas entre hoy dos pesos pesados de la política. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. Es la primera experiencia que se hace en Capital y que fue extraordinaria para todos nosotros, que nos permite estar juntos muy bien, pero no amontonados, es decir, es una unidad en la diferencia. Ahora, no es cualquier alianza, esto no es alianza contra alguien, es alianza por alumbrar algo nuevo. Entonces no es cualquier alianza la que vale. Martín Lustó consolidado como candidato en segundo lugar a disputar la ciudad de Buenos Aires. Somos plenamente conscientes de que debemos honrar ese compromiso y que lo vamos a hacer. Así que si empezamos a hablar de lo que se da vuelta, Martín Lustó renunció como embajador en los Estados Unidos. La renuncia se produce, claro, en medio de las negociaciones para una eventual candidatura de Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo nada contra Lustó, pero no sé a qué vino. Él quiso ser diputado, fuimos una interna. Fue diputado, a los 2 años se fue. No sé por qué viene ahora. Vengo porque dije desde el primer día lo que iba a hacer, porque lo repetí en cada circunstancia en que me tocó interactuar con el presidente o en entrevistas, y vengo porque creo que Argentina tiene un desafío muy, pero muy grande. ¿A vos te parece que yo tengo que de nuevo estar hablando con un chico? Para que tenga un lugar en la lista de diputados. Si quiere llegar a ser jefe de gobierno, que se presente en 2 años. Yo tengo la vocación de ser jefe de gobierno, ya lo manifesté la vez anterior, lo vuelvo a manifestar ahora, lo he manifestado todo el tiempo. Un chico que además, después de pelear, de que estuvimos juntos un día, sin decirle a nadie, se fue de embajador en los Estados Unidos arreglando muchos cargos acá con Macri. Pero yo competí con Lilita en el 2013, competí. Terminamos juntos en una lista y en 2015 ella apoyó ECO. ¿Cuál es el temor a competir? Bueno, ya está Martín Lustó en nuestros estudios. Gracias por venir, Martín. Un gusto. Bueno, fuerte ver. Es un buen resumen. Es un buen resumen. ¿Hace cuánto que no hablas con Lilita? Hace un rato largo, porque... ¿La estuviste llamando? Sí, hay una persona que trabaja conmigo que habla seguido con Lilita. Yo hablo más con Fernando, con otra gente del espacio que además interactuamos en la ciudad. Y la estuvo llamando y Lilita en ese momento estaba ocupada. Es decir, no te atiende, Lilita Carrió no te atiende. Pero cada uno toma sus decisiones. Esto...
A mí me parece que algunas preguntas que hace Lilita habría que hacerlas. A mí me encanta que me pregunten, pero hagámoslas en general todas las preguntas. Por ejemplo, cuando ella pregunta, no le dijo a nadie. Que te iba a ser embajador de Estados Unidos. ¿Cómo no? Le dije al presidente, cuando el presidente me ofreció. ¿Qué quiere decir no le dijo a nadie? ¿A quién le tengo que decir? ¿A ella? Es raro. Insisto, nosotros competimos con Lilita en el 2013. Eso le hizo muy bien a UNEN. Competimos después fuimos juntos contra Bergman y Michetti. Ella es diputada, Bergman ministro, Michetti vicepresidente y yo embajador. ¿Le hizo mal la competencia? No. Hacen bien las primarias, sobre todo en esto que ya hace mucho, que ya se definió después de que ganó el presidente Macri, que no hay cogobierno. Entonces es una coalición que en términos de cómo decide sus matices, lo debe decidir en las elecciones de medio término. Y la verdad que no veo cuál es el problema. Ahora, ¿Macri se enojó con vos cuando renunciaste como embajador? No. Y he vuelto a hablar con Macri 2 días antes de que fuera a Estados Unidos. No se enojó. ¿Tenés un diálogo con él? Tengo un diálogo con él, sí. Ahora, claramente te cerró la puerta, digamos. No quiere que vos participes de la interna de Cambiemos. Te dice, bueno, anda con tu partido, más chiquito, más grande, y en todo caso competí. Pero lo que me dijo el presidente, es que esa es una decisión distrital. Eso es lo que me dijo a mí el presidente. Que lo define Larreta. Que lo define Larreta, como lo define Vidal en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que me dijo a mí el presidente. También creo que la manera de dirimir estas cuestiones está clara en el ADN de Cambiemos, ¿no? Yo recuerdo cuando Carrió dijo, ahí en el video decía, es la unión en las diferencias, es la pluralidad, es la posibilidad de discutir, de preguntar a los demás. Y yo recuerdo que cuando ella constituyó parte de Cambiemos, la coalición cívica, dijo, yo hice un esfuerzo muy grande. No sé si habló no dijo renuncia moral, pero dijo, suspendo ciertos juicios de valor que tengo, y el radicalismo hizo algo parecido a nivel institucional. Entonces Cambiemos está conformado por esos partidos. Hoy yo me acordaba, porque justo vengo de la Feria del Libro a presentar un libro, estaba sentado entre la gente Mariano Genovesi. Mariano Genovesi fue el candidato a diputado de Sanz, y yo hice campaña con Mariano Genovesi y Sanz por Cambiemos. Y fui hasta hace poco, embajador ¿Vos te sentís parte de los argentinos del gobierno de Cambiemos. ¿Vos te sentís parte del proyecto de Cambiemos? Otra vez, esta es una coalición que tiene matices. Sí, yo tengo matices, pero me parece que estamos todos en un lugar. Yo creo que le hace mal generar gritas en Cambiemos cuando el otro espacio preponderante, el peronismo, está pensando en cómo resolver sus propias grietas. Y me parece que es como me parece llamativo, los argumentos me parecen llamativos. Es decir, yo hago estas preguntas. Eliminar Cambiemos en la ciudad, porque Cambiemos existió. La gente recuerda la elección de la ciudad, pero la elección nacional existió Cambiemos. Eliminar Cambiemos en la ciudad es fortalecer Cambiemos. Que alguien esté pensando en cerrar Cambiemos en la ciudad para perpetuarse en el 2019 es fortalecer Cambiemos. No hacer primarias es cuidar la República. Claro, lo que se especula es que el PRO tiene consolidado el territorio en la ciudad de Buenos Aires. Dice, ¿para qué le vamos a regalar el espacio a Lustó para que sea jefe de gobierno en el 2019? Perfecto. Es el mismo criterio. Cuando Macri tal vez quiere que Larreta sea nuevamente jefe de gobierno en el 2019, o Santilli o alguien de la tropa propia. ¿Ese no es un criterio parecido al que criticamos en Infran? ¿Vos decís que Cambiemos tiene la lógica lo que digo, si es perpetuar el poder de Infran en Formosa? Lo que estoy diciendo es que si la lógica de Cambiemos es solamente perpetuar el poder territorial que alguien ya adquirió sin competir de cara a la sociedad y sin primarias, tiene un problema conceptual. A ver, hablemos un poquito de cómo estás viendo, cómo estás percibiendo este país, donde vos decís que hay matices respecto a lo que estás viendo. Pues la gente, más allá del sello Cambiemos o ECO, que es tu partido y demás, lo que le interesa es saber, bueno, Lustó qué piensa, digamos, lo que está pasando. ¿Qué pensás de cómo está la situación económica? ¿Vos crees que todo lo que está ocurriendo hoy en la economía, que sigue un poquito a los tumbos, no sé si coincidís con ese diagnóstico, tiene que ver con la herencia, con errores propios del gobierno? No, casi todo lo que está ocurriendo tiene que ver con la herencia, ¿sí? Con la herencia. La herencia es extremadamente difícil. La herencia es una suerte de triángulo de las Bermudas de la economía, en donde cualquier cosa que vos toques impacta en otro lugar. Habiendo dicho esto, yo creo que algunas discusiones medulares de cómo salir de ese problema todavía no arrancaron. Arrancó lo que alguna vez yo le escuché decir a Bain de volver a poner los autitos en el Scalectric, porque estaban tirados en la pista. Pero en términos de la discusión más profunda de hacia dónde tiene que ir Argentina, no creo que haya arrancado. ¿Por qué? Porque para mí uno de los problemas principales que tiene la Argentina es que hoy, para sintetizarlo, hoy el Estado nuestro tiene 3 veces más recursos por habitante que hace 25 años, que es lo mismo que vengo diciendo en el 2013, en el 2015. La verdad que los usamos muy mal.
Yo he hecho esta pregunta infinidad de veces y el televidente que está del otro lado, vos le decís, mira, hay 3 veces más plata que hace un cuarto de siglo para salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia. ¿Vos sentís que tenés 3 veces más de esto? La respuesta es no. Pero no es solo ese problema. El problema es que hoy en la Argentina tenés el Estado más grande de su historia, con la presión tributaria más alta del mundo, cuando la ajustás por el hecho de que acá 1/3 de la economía es informal, o sea que el que paga la presión tributaria más alta del mundo. Sí. Aún así tenés entre 6 y 7 puntos de déficit consolidado. Y con todo ese instrumental que tenés para la acción de gobierno, tenés 1/3 de tus compatriotas en la pobreza. Entonces la pregunta es, cuando miramos ese problema, que es mucho más profundo que la herencia, viene de más larga data y va a durar mucho más tiempo, cuando mirás ese problema, ¿estamos seguros de que estamos discutiendo acerca del Estado como tenemos que discutir? Mi opinión es que no, y no solo creo que no, sino que además polarizar o usar la grieta te lleva a que esa discusión sea imposible de dar. Ahora te pregunto algo básico, ¿no? Porque también es cierto que podemos hablar un poco de cómo el gobierno explota la grieta como estrategia electoral, pero también es cierto que del otro lado del kirchnerismo dice Macri tiene un diagnóstico que es cerrado y está produciendo un desastre en la economía, nos lleva al apocalipsis, al abismo. Todas las políticas económicas son erradas. Eso es lo que te dicen de un lado de la grieta, es lo que te dice el kirchnerismo. Cuando te plantean eso, bueno, es difícil del otro lado plantear algo distinto. ¿Vos crees que el diagnóstico del gobierno en términos de lo que está pasando en la economía es correcto? Yo creo que a la economía, si no resolvemos esta cuestión que acabo de mencionar antes, que es paulatina... Mira, déjame ir un paso para atrás, que es lo siguiente. Desde afuera lo que esperan para poder invertir no es si uno gana la elección, si otro pierde, etc. Lo que están esperando es si los argentinos tenemos una concepción colectiva de qué queremos ser. Y si nosotros lo compramos, el resto del mundo lo va a comprar. Esa discusión para mí no arrancó. Y la verdad es que creo que la grieta la estamos ampliando a un nivel un poco ridículo, porque hay ex-kirchneristas o kirchneristas que están revisando lo que pensaban. A mí me consta, porque he recibido en la embajada un montón. ¿A quién recibiste en la embajada? En la embajada he recibido a todo diputado, todo intendente, todo gobernador, todo aquel que ha ido a trabajar a Estados Unidos lo recibió en la embajada. ¿Pero kirchneristas? Peronistas, kirchneristas. Entonces hay gente por eso no te llevas bien con la Casa Rosada. Está bien, pero digo, es parte de lo que tenemos que discutir. Si no podemos discutir ese diagnóstico, si el diagnóstico no lo podemos hacer entre todos, la implementación mucho menos. Pero mucho menos. Entonces hay algunos que no quieren cerrar la grieta, les conviene no cerrar la grieta, kirchneristas. Bueno, con eso será muy difícil trabajar, pero hay otros que están dispuestos a tener este tipo de diálogo, de hacia dónde debe ir Argentina. Yo creo que es no importa qué área toques, qué política pública, estamos en una situación tan compleja desde el punto de vista de la evolución y de la evolución reciente y la evolución futura, que a menos que consensuemos el diagnóstico y cómo se van a distribuir los costos, no vamos a avanzar hacia ningún lugar. Entonces vos decís, ¿por qué va a crecer la economía? Yo lamentablemente tengo un diagnóstico en donde a la economía le cuesta crecer. ¿Vos no ves este año la economía creciendo? Sí, la veo creciendo, pero la veo, si querés, rebotando. Pero crecer genuinamente es muy difícil porque, y de manera perdurable, cuando vos escuchás cuáles son los argumentos por los que vas a crecer, uno es porque el salario le va a ganar a la inflación. ¿Eso quiere decir que el salario real crece? No estamos teniendo un problema de competitividad, es decir, eso no es una política perdurable en el tiempo. La otra es la magnitud de la obra pública, pero tenés 7 puntos de déficit, eso tampoco es un motor permanente en el tiempo. El tipo de cambio de la Argentina para mí no es un tipo de cambio de equilibrio, porque alguien puede argumentar que es un tipo de cambio de equilibrio porque no hay intervención. Pero, pero los argentinos que tienen capacidad de comprar dólares se bajan a Miami, es lo mismo a Chile, a todos lados, todo es más barato. Yo te puedo decir, eso es un muy buen... Para mí, eso que es el sentido común más sencillo, me acuerdo en el año 2001 viajé a Italia, fui a Turquía que acababa de explotar y a Italia. En Italia el capuchino en el aeropuerto de Fiumicino me costaba más barato que en la esquina de mi casa un café. Entonces, mira, tenés un problema. Pero más lo vimos en los 90, lo vimos con Martínez Dolo. Pero más allá, cuando vos decís, este es un tipo de cambio de equilibrio y hay una enorme discusión en distintos sectores, dependiendo si son servicios o bienes exportables. Pero la pregunta es lo mismo que yo te digo, mira, vos te parás, yo te empujo mucho para el otro lado y vos volvés al medio. ¿Estás en equilibrio? No, te estoy empujando mucho para un lugar. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio no puede ser de equilibrio si yo necesito 6 puntos del PBI que vengan de afuera, de financiamiento externo, que son 6 puntos del PBI de dólares que entran. Entonces es un tipo de equilibrio del mercado, pero no es un tipo de equilibrio que necesita la economía para crecer. Ahora, no puedes corregir eso si no estás discutiendo el Estado. Entonces, esas son las... ¿Vos crees que la forma en que ha encarado el gobierno para reducir la inflación es la correcta? Que es la gran bandera del gobierno. Pero acabo de decir, si no discutimos el Estado, la otra parte es como tratar de resolver un problema. Tenés un medicamento que tiene un efecto secundario y estás usando el efecto secundario para resolver el problema principal. Entonces yo creo que necesitas los dos medicamentos bien sintonizados y hoy no lo veo.
pero son discusiones que hay que dar adentro de Cambiemos, que hay que dar con los demás, pero que hay que dar. Porque si no, nos va a costar más hacia adelante resolver ciertas cuestiones. Y además, déjame agregarte una cosa más que a mí me preocupa, que es que en Argentina muchas veces sentimos menos de lo que deberíamos el impacto de los yerros de política económica acumulados durante mucho tiempo. Y no digo un año, digo 30 años, 40 años, 50 años. ¿Por qué? Porque Argentina tiene muy buenos stocks que te amortiguan los golpes. Entonces Argentina tiene un stock educativo. Entonces la educación de tus padres o de la de mis padres con respecto a lo de sus padres de Latinoamérica era muy superior. Pero dentro de una generación vamos a tener la mitad de los chicos que no terminan el secundario. El tejido social de una sociedad igualitaria que tenía Argentina, que en términos de seguridad te contiene, en términos del avance de las drogas te contiene, una vez que se termine de afinar, es más complejo. Entonces esta es la discusión que para mí hay que dar. Y después hay otro tipo, esto de si no podemos cambiar las reglas porque a alguien no le conviene. ¿No? Las reglas de Cambiemos siempre estuvieron claras desde el principio. ¿Por qué no llegan las inversiones? Vos estuviste ahí en Washington, viste a muchos inversores. El gobierno dice, miren, Macri va, lo reciben en España, lo llenan de elogio, va a Estados Unidos, le pasa lo mismo, va a Holanda y lo mismo, pero las inversiones no llegan. ¿Qué hay? Bueno, ¿Se está evaluando el riesgo político? ¿No saben si Macri continúa a partir del 2019, si va a seguir teniendo poder o hay un problema más de fondo? A ver, lo primero es que afuera hay una muy buena percepción o una muy buena evaluación de lo que está haciendo el presidente, porque la verdad que la herencia era extremadamente compleja y sigue siendo compleja. ¿Qué es lo que pasa? Que vos corrijas los desatinos más grandes del pasado te habilitan a sentarte en la mesa, o te habilitan a estar en el tablero de potenciales receptores de inversión. Pero después un inversor global compara con otros países. E insisto, no es un tema de quién gana la elección de riesgo político, es cuál es la concepción que tiene la Argentina para crecer para adelante y cuál es el proyecto colectivo. Entonces, si el proyecto colectivo no se discute, si los matices no se discuten, si hay unos de un lado y otros del otro, podés ganar por un punto, perder por un punto, ganar por 3, perder por 3, pero no le altera la percepción de hacia dónde está yendo el país. Vos estás diciendo entonces que este esquema de la polarización, esta estrategia política del gobierno, de Macri, atenta contra su proyecto económico, digamos, que genera la idea creo que puede ser una de que Argentina puede ser o es Macri o el kirchnerismo. Digamos, en ese vaivén, vos decís que eso desalienta también la posibilidad de que haya inversiones a futuro. Sí, mira, te voy a dar un ejemplo. Una vez yo escuché, y se los dije después, no importa quién, pero fue alguien a Estados Unidos a decir que el pasado, el kirchnerismo había sido cleptocracia y narcoestado. Entonces, vos sos un inversor y te dicen, el pasado es cleptocracia y narcoestado. ¿Y cómo salieron? No, 51 república, 49 narcoestado y cleptocracia. ¿Vos te crees que alguien decide invertir? Entonces hay un momento donde tenés que consensuar qué es lo que vas a hacer, independientemente de que haya márgenes que no quieren participar de esa discusión. Habrá quienes no quieren participar nunca de esa discusión, habrá quienes no quieren discusión interna, pero hay discusiones que los argentinos tenemos que dar. Ahora, vos coincidís, digamos, que hay investigaciones muy serias de corrupción que involucran a la expresidenta, a toda su familia, Lázaro Báez y demás. Pero claro, pero obviamente. Sí, claro. Y uno de los problemas de que los argentinos no terminamos de zanjar las grietas es que estas cuestiones no las resuelve la justicia con la celeridad con la que les tendría que resolver. A ver, entonces estaríamos discutiendo otras cosas. Mirá lo que decía Sergio Massa esta mañana, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, planteando que la estrategia de polarización de Macri es una estrategia de marketing. Hoy se ha instalado realmente con demasiado marketing la ficción de una polarización entre dos que se pelean que ningún bien le están haciendo a la Argentina. Y nosotros queremos discutir otro país. La verdad es que forzar a la gente a tener que elegir entre los que saquearon la Argentina, se robaron todo y se enriquecieron, y lo que están priorizando no precisamente a los sectores más castigados por ese resultado, me parece que la gente no tiene que poder elegir ahí. Los argentinos están hartos de ver peleas y circos que no le resuelven nada. Votaron a Macri, que prometió la unidad de los argentinos, era una de las consignas del gobierno, y terminaron profundizando la grieta que inventaron los otros. Cristina eligió a Macri, lo terminó haciendo presidente, y hoy ellos creen que hacer lo mismo les da beneficios. ¿Pero crees que la estrategia electoral del gobierno? Para nosotros discutir si la Argentina se gobierna con la lógica de la corrupción o con la lógica de gobernar para el sector más rico de la sociedad es una discusión absurda. Nosotros queremos construir una Argentina, un país se construye sobre la base de sumar a todos, a empresarios, a trabajadores, a estudiantes. Un país se construye sobre la suma de esfuerzos.
Un país no es simplemente, digamos, la toma del poder de un sector para tratar de justificarse castigando o confrontando con el otro. Bueno, más allá del discurso de Massa después, digamos, ¿vos te sentís identificado con ese tema de la Avenida del Medio y lo que plantean Massa y Stolbizer? Mira, para mí acaba de ocurrir algo que es un ejemplo de la grieta. Yo te digo que tengo ciertas diferencias, te cuento lo del mundo y me decís, no, pero vos creés que Cristina, el entorno, etcétera. Digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y yo, saben que en un momento, ¿sí? Yo tengo muy buena relación con Margarita. Y lo que dice Margarita es cierto. O sea, ¿alguien a Margarita le puede achacar que cuando habla está defendiendo al kirchnerismo? Obviamente que no. Lo que está diciendo es, tenemos que empezar a bajar los decibeles, porque si no, inmediatamente se genera una falta de capacidad de raciocinio. ¿Te puedo decir una cosa? Hace poco... Si pensabas que te iba a atender Carrió, después de lo que acabas de decir... ¿De qué? No te va a atender, Lilita. Pero entonces es un problema de que la grieta... Le decís que estás de acuerdo con Margarita y lo que dijo recién Massa y Margarita, entonces, no te va a atender mal. Entonces la grieta se contagia a un nivel te vas que a encontrar en las urnas con eso. Pero no hay problema con eso. Pero es un símbolo de que la grieta se contagia a unas velocidades que no somos capaces de percibir. Hace poco a mí me tocó estar en Boston abriendo una conferencia. Había un montón de argentinos, lo organizaban argentinos, había un montón de argentinos de todos los sectores políticos, empresariales, y estábamos discutiendo sobre esto. Había un empresario muy importante del agro discutiendo con un banquero sobre el nivel del tipo de cambio y si Argentina podía crecer y si había temas de rentabilidad o no. Estaban discutiendo, me preguntaron a mí, yo dije, mira, yo casi soy ex economista, pero pienso esto, que si no cerramos esto, va a ser muy difícil crecer. Y estaba hablando de la grieta y todos dijeron, sí, es cierto, hay que cerrar la grieta, hay que cerrar la grieta, hay que cerrar la grieta. Éramos 8. Se acercó un kirchnerista y todos se dispersaron. Nadie quiso ni tener la foto juntos, ni aparecer, ni discutir con el otro. Entonces, pero eso es un estado de ánimo. Me sorprende lo que vos planteás, porque también es cierto que el kirchnerismo, hoy Cristina tuiteó que Macri era lo mismo que Cavallo, Menem... Y creo que también puso por ahí a Martínez de Oz y a la dictadura. Entonces, hay un sector del kirchnerismo que en su momento alentó la grieta y la polarización para que no lo miraran hacia adentro. Pero Cristina lo sigue haciendo. Obviamente, pero esto es una cosa, vuelvo, para mí es, otra vez, es el mejor ejemplo del estado de ánimo. Yo digo, hay que cerrar la grieta y tu respuesta es, entonces, ¿estás defendiendo a Cristina? No estoy defendiendo a Cristina. No dije yo que estuvieras defendidiendo a Cristina. Pero lo que te estoy diciendo es, está bien, pero es lo que ¿cómo podés dialogar con alguien que te dice, esto va al apocalipsis, al abismo, Macri es un chorro total y además es igual que Cavallo, Menem y De la Rúa? Bueno, con ella no podrás dialogar. ¿Eso quiere decir que no puedes dialogar con nadie? Eso quiere decir verticalista, digamos. Todo lo que el kirchnerismo está planteando una primaria. Es decir, yo, con todo respeto, y tengo una buena relación con Venegas, pero digo, cambiemos, es lo de ayer, pero no es la primaria nuestra. Para mí es raro. A ver, Mariano Barrio tiene una pregunta. ¿Qué tal, Lustó? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, usted quiere ir a una primaria, o sea, un enfrentamiento en una primaria de Cambiemos con Elisa Carrió. Y lo más seguro es que no ocurra eso, porque Rodríguez Larreta, porque Carrió, porque Macri no lo quieren. Ahora, cuando usted sea diputado, porque seguramente usted gane o pierda, a diputados va a ir. Es decir, a la Cámara de Diputados seguramente va a ir, porque aunque pierda por el sistema DOT, puede ir. ¿Va a formar parte del bloque de Cambiemos? ¿Va a formar parte de la oposición? ¿Cuál es su postura? Primero, nosotros siempre, en la Cámara de Diputados, yo ya he sido diputado, siempre voto a conciencia, pero la respuesta está en otro lugar. La diputada que entró conmigo, Carla Carrizo, es miembro del bloque de Cambiemos. La diputada que entró con Elisa Carrió, que es Alcira Argumedo, no es miembro del bloque, o no era miembro del bloque de Cambiemos. Entonces, la verdad, miremos los comportamientos. ¿Pero usted va a ser de Cambiemos? Sí, yo voy a votar. A ver, es difícil contestar esto cuando yo digo, déjenme ir a una primera en Cambiemos, si me dicen, no sos Cambiemos. Claro, por eso es raro. Digo. Pero voy a votar las cosas que creo que hay que votar, voy a acompañar todo lo que haya que acompañar, todo lo que yo crea que hay que acompañar. Quiero ver esas discusiones internas, quiero que las cosas que lleguen a la Cámara de Diputados tengan otro color cuando son cosas técnicas. ¿Vos todos los anuncios económicos que ha hecho hasta ahora el gobierno los hubieses acompañado? ¿Cuáles son todos los anuncios económicos? Bueno, el acuerdo con los fondos buitre, el blanqueo... Sí, yo tengo algunas diferencias puntuales con algunos temas que creo que se podrían haber trabajado en la Cámara. También es cierto que han aprobado leyes que presenté yo. Lo dijo Mario Negri cuando lo presentó con Elisa Carrió. La ley de defensa de la competencia es una ley de defensa de la competencia que presenté yo. Digo, entonces, y otra vez, ¿cuál es el problema? Miren dónde están los diputados que entraron con cada uno.
Mariana Verón tiene una pregunta para Lustó. Martín, ¿qué pasa si perdés? Acá estoy. ¿Qué pasa si perdés? ¿Se termina tu carrera política si te gana Carrió? Primero, estamos planteando una discusión... Pará, no te enojes, ahí sí te van a decir kirchnerista. No, pero... sí. A ver, lo que nosotros tenemos en nuestro espacio es convicción de la discusión que hay que dar. La verdad que si fuera por especulación, la especulación de casi todo el arco político del que yo hablé e interactué en todo este año es, che, la gente se quedó con que sacaste 48,4%, quédate tranquilo allá y volvés. Creo que hay momentos que es una elección de medio término dentro de una coalición para dar las discusiones. Me importa menos, la verdad, si ganamos, perdemos. Veo las encuestas, si fuera por las encuestas, no tendríamos que estar presentándonos y lo que estamos pidiendo es una primaria. Entonces, me parece que va por otro lugar la discusión. Te quiero hacer una última pregunta con un ping-pong, ¿no? De qué es lo que definís respecto a ciertos personajes. A Macri, ¿qué es lo que te define a vos? ¿Cómo definís vos al presidente Macri? ¿Qué es lo que te genera a vos, ya te diría como ciudadano, ¿no? Sí, ustedes saben, yo no soy pro, yo ya lo he dicho, he competido contra el pro de la ciudad, yo no soy pro, pero creo que el presidente tiene una enorme responsabilidad y una convicción, y la verdad que lo veo con la fuerza necesaria para llevar adelante esa convicción. También creo que hay que permitir que la coalición tenga avenidas o espacios donde se discutan las cosas de otra manera. Y creo que para eso están las primarias. ¿Lo ves muy lanzado en construir un relato M, un relato del macrismo, así como en su momento hubo un relato? Yo el presidente, en la interacción que he tenido con el presidente... que ¿Lo ves cercano a la realidad? Que cada 2 meses lo veo, siempre me pregunta cómo veo yo las cosas del primer día, me cuenta cómo las ve él, hablamos de la relación bilateral, de la política argentina, de la economía argentina, no veo eso. Bueno, pero sí veo... Está claro que en todos los gobiernos hay un entorno, ¿sí? Uno pierde, a mí me ha pasado. No, pero me diga, si te preocupa el entorno de Macri. No, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. A mí me ha pasado, yo he hecho campaña con ECO, he recorrido la ciudad de arriba para abajo, he recorrido el país en su momento, porque iba a distintos lugares a dar charlas. Cuando fui embajador y venía a la Argentina, solo hablaba con los funcionarios. Y está claro que son climas distintos, que hay diferencias. Y es importante que respire eso, para mí es muy importante. Pero a ver, parte del país, Macri le genera rechazo, digamos, y un 30% de la sociedad, y está Jorge Giacobbe hijo, que en todas las encuestas dice, Macri desde el minuto 1, que asumió, es lo peor que le pudo haber pasado a la Argentina. Y hay otra parte de la sociedad que le genera expectativa. De hecho, reconoce que la situación económica es mala, pero considera que va a ser mejor en el futuro. Vos estás dentro de los que... Yo creo que hay que trabajar. Yo siempre tengo expectativa con Argentina. Si no, no hubiera vuelto de una posición muy cómoda. Yo vivo todavía, vendré en 10 días, pero vivo muy cómodo en Washington. Tengo expectativa con la Argentina. Es el país donde quiero que se críe mi hijo. Es el país donde mi mujer quiere criar a nuestra familia y donde yo quiero criar a nuestra familia. También creo que el desafío es bastante complejo como para subestimarlo. Cristina, ¿qué te genera, Cristina? Me parece el pasado. El pasado. ¿Elisa Carrió? Elisa Carrió me parece una voz muy potente de la política argentina que creo que en el pasado ha mostrado, a veces me pregunta ¿por qué vuelvo? Muchas veces ella en el pasado ha tomado decisiones por convicción a pesar de que no fueran para ella las más convenientes. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Vidal? Me parece que está dando batallas extremadamente complejas en el lugar más difícil de toda la política argentina y tengo mucha expectativa con ella. Más expectativa con Vidal que con Macri. Más expectativa con Vidal que conmigo, claro. Sí. ¿Y Randazzo? ¿Vos ves un peronismo no kirchnerista o un peronismo que pueda organizarse dentro de algunos parámetros que vos, no sé, cómo plantearlo, como de racionalidad y no planteen, digamos, la vuelta al pasado? Ahí tenés un caso, ¿no? Randazzo está planteando una primaria. Y a mí eso me parece un ejercicio muy interesante, plantear primarias para que la gente elija. Uno tiene todo el derecho de pensar que cuando los dirigentes se sientan en un cuarto a elegir candidaturas, están eligiendo candidaturas distintas a las que seleccionaría la gente. Porque si no, lo más sencillo es someterlas a la votación popular. Y creo que Randazzo hace eso y me parece que si cambiemos se fortalece, si cambiemos se amplía, si cambiemos es mejor, va a forzar al peronismo a ser mejor, porque si no, Cambiemos va a ganar siempre. Marciota tiene una pregunta para vos. Hola Martín, ¿cómo te va? Dos cuestiones.
desde el principio del gobierno, por lo menos lo que se leyó mucho fue una intención de criminalizar la protesta y un emblema de eso fue la detención de Milagro Sala. ¿Vos cómo ves esa detención? ¿Para vos está bien, está mal, es ilegítima, es ilegal esa detención? ¿Tendría que estar en libertad, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? Y otro tema que me parece muy importante es la cuestión docente. Me imagino que estarás al tanto de la cantidad de paros, está la escuela itinerante en la Plaza del Congreso, no hay paritarias que se cierran y no se cumple con una ley. ¿Cómo pensás que se resuelve esa situación? Mira, con respecto a lo primero, yo no soy abogado. Lo que sí puedo decir es que lamentablemente por estas cosas que hablaba del Estado antes, tenemos, no sé, el 75, el 80% de la gente en la misma situación irregular. Y yo he hablado con jueces de distinta concepción filosófica e inclusive jueces que son más garantistas. Lo que ven es, en el caso de Milagro Sala, debido al pasado, algún peligro de obstrucción de la justicia. Pero yo no soy, no soy abogado, no lo sé, etcétera. A mí me gustaría que en la Argentina, producto de que trabajamos el Estado como se debe trabajar, se resuelvan las cosas como se deben resolver a derecho. Pero la verdad que estamos muy lejos todavía de eso, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Voy al tema de los docentes. Y perdón que me reitere, pero yo escribí una nota que a algunos no les cayó muy bien, ¿no? Dentro de Cambiemos, sí. Dentro de Cambiemos. No cayó bien en la Casa Rosada. Sí, a mí el presidente Macri me la elogió por teléfono, pero a otros no les cayó bien. Yo decía lo siguiente, Griselda Siciliani dijo que cuando ella tenía 13 años fue a muchos paros en contra de la política educativa del menemismo y que en los paros también se aprende, que en los paros también se educa. Entonces yo dije, a ver, ¿cuántos años tiene Griselda? Hice la cuenta y eso pasó hace 25 años. Entonces, la verdad que es un poco frustrante que Argentina hace 25 años que venga discutiendo cómo le paga a los docentes, cuando tiene más de 3 veces más plata por docente de la que tenía antes. Entonces digo, ¿cómo puede ser que 25 años después seguimos discutiendo lo mismo? Seguimos discutiendo lo mismo porque no sabemos poner prioridades en el Estado, porque no miramos el Estado en serio. Hay una ley que no se estaría cumpliendo, que es la Ley de Financiamiento Educativo. Sí, se había mejorado esa situación con una ley nacional, que es lo que hoy no se está Pero perfecto, la ley nacional llevaba 6 puntos del PBI que no se llegó, el financiamiento educativo. ¿La educación mejoró? La educación no mejoró, entonces no sé qué estamos discutiendo. Está claro que tenemos que discutir cómo ganan los docentes mejor, pero también me parece que si tenés 3 veces más plata por habitante que hace 25 años, no podés estar discutiendo lo mismo. Cuantitativamente no podés estar discutiendo lo mismo. Lo que está planteando hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo que es... No tiene que ver con 5 puntos más. Claro, hoy María Eugenia tiene plata, no. Claro. ¿Los docentes cobran bien? No. ¿Y tenemos mucha más plata que está planteando? Sí. No estamos discutiendo de si en vez de 20 como ofreció Vidal debe ser 25 como cerraron la mayoría de las provincias, incluida Santa Fe. Estamos discutiendo algo de fondo, digamos. ¿Por qué los docentes ganan tan mal en la Argentina? Cuando hay mucha más plata que antes. Martín Lustó, gracias por haber estado esta noche en 23 PM. Vuelve a Washington y después ya vuelve a la batalla y a la contienda aquí. Batalla es una palabra muy fuerte. Volvemos a un debate, a una discusión. Batalla suena... La verdad que es una elección de medio término. Estoy pidiendo una primaria. Dramatizar. Hay vida después de la elección. Mirá lo que sucedió con el fiscal Cartaseña, el fiscal de La Plata. Gravísimo, gravísimo, amenazado por el poder mafioso. Estaba investigando los sobres que cobraban policías de la policía bonaerense y además los caranchos entongados con la policía para cobrar juicios millonarios. ¿Qué le decían? Que me apartara, que primero me hablaron de todo el trabajo que yo llevaba hecho en La Plata. Ajá. De prostíbulos, de pedofilia, de todo eso. Y después me decían que bueno, que esta vez no me tenía que meter, que yo recaudaba en un día lo que yo cobraba de sueldo en un mes. El ataque fue en la mañana del sábado. El fiscal Fernando Cartaseña regresaba de un operativo cuando 2 hombres y una mujer lo abordaron en su automóvil en pleno centro de La Plata. Lo amenazaron, lo golpearon, le hablaron de su familia, le dijeron que era el próximo Nisman y relacionaron el ataque con un expediente que llegó recientemente a sus manos, relacionado con la investigación por la causa de los sobres en la policía bonaerense. Y me empezaron a hablar de mi familia, de mis hijos, de los nombres, las edades, dónde iban, a qué colegios, a todo.
Y después me empezaron a decir que, bueno, que me suicidaba o me suicidaba, no me suicidaba o me suicidaba en esa opción. Y después que me metieran en un baño de casa, un montón de cosas que amedrentar, intentaban. Claro. Mientras pegaban, que eso era lo que a mí me confundió mucho. En el escándalo conocido como la causa de los sobres, se investiga originariamente la recaudación ilegal de las comisarías y el reparto de ese dinero sucio entre los jefes de las departamentales. Pero a manos de Cartaseña llegó un desprendimiento de esa causa vinculado con otra actividad ilegal de policías y de abogados caranchos. Se detecta que uno de los comisarios imputados tenía relación con dos presuntamente policías de las 2 seccionales de La Plata, ofreciendo los servicios de un abogado amigo con el asunto de los delitos de tránsito, los accidentes de tránsito. Ese origina un hecho presuntamente ilícito que yo lo aprovecho como elemento de cargo por el modus operandi que tenían esta gente de juntar dinero ilegal, ¿no es cierto?, en la causa de los sobres. Pero esto de eso, por el hecho y por la fecha, correspondería que investigue el fiscal de turno. En ese caso le tocó al doctor que agredieron. Los atacantes del fiscal Cartaseña actuaron a cara descubierta. Pero además de golpes y amenazas verbales, hubo otro hecho dentro de su propio domicilio, en el que dejaron leyendas intimidatorias, manchas de tomate que simulaban ser sangre y el cruel ataque hacia una mascota de la familia. Rompieron el alambre de mi casa, cortaron el alambre del fondo y atacaron al animal que había y agarraron otro animal y lo desplomaron y lo tiraron en el terreno de Adeada. ¿Y ahora está con alguna guardia especial? Sí, tengo todo. No, desde el primer momento en que yo no lo quería hacer público, desde el primer momento en que dice público. Ahí estaba Cartaseña hablando con Nelson Castro en Continental AM 590. Bueno, es gravísimo el caso, Está Pablo Fernández, especialista en temas policiales, informe de Andrea Duplá en Tele9 Central. Pablo, bueno, al tipo lo molieron a palos y le dijeron, sí, vos vas a ser el próximo Nisman. ¿Cómo ves a tus hijos marchar? Así es. Terrible. En referencia a la marcha de las hijas de Nisman. Terrible. Disfrazados de policías, sí, 2 hombres y una mujer. Con uniformes viejos. Te cuento que hoy hablé con 2 fiscales de La Plata. Los 2 fiscales me expresaron lo mismo, que están preocupados. Están preocupados por que esto, digamos, como decía Andrea en el informe, es un desprendimiento de la causa de las coimas en la departamental La Plata. Esa causa, la de las coimas, que tiene el fiscal Martini, ya está a juicio oral. En 2 escuchas de esa causa, empiezan a dilucidar otro trabajo de ingreso de dinero, que era la connivencia entre algunos oficiales de policía con los que llegaban al accidente con abogados. Y cobraban... Los típicos caranchos, exacto, los abogados caranchos, los abogados que vimos en la película de Darín. Se dedican a la accidentología. A ver, claramente el funcionario público no puede recomendar ninguna defensa técnica, ningún abogado. O sea, no puede haber un solo policía que le diga a un damnificado, llame a este abogado. Sin embargo, la investigación sostiene que había toda una red armada de abogados y policías que trabajaban sobre el tema de la accidentología. Yo te decía hoy en el noticiero que muy probablemente también haya médicos. Médicos metidos en este... que son los que tienen que firmar las lesiones. Y pueden estar también los policías estos de los sobres. ¿Te acuerdas cuántos comisarios fueron los que...? 16 oficiales comprometidos. Que barrió Vidal en La Plata porque... Uno murió... Claro, porque había, como veíamos en el informe, en la cárcel. Recibían todos los meses sobre con su nombre, ¿no? Sobre con sí, había 16 sobres, son 16 unidades que fueron removidas. Y que le preguntaban al fiscal si iba más arriba esta investigación. Decía que hasta ahí había llegado la investigación, que de ahí no pasaba. Que el dinero llegaba a la departamental producto de la recaudación de 16 unidades, 16 comisarios. Está Diego Schurman, colega también en Radio Continental con Fernando Bravo. Hay preocupación, Diego, en el gobierno, en Cambiemos, por esto que está ocurriendo, ¿no? A esto que ocurre en La Plata se le suma lo que ocurrió con Potocar en la ciudad de Buenos Aires, también otra red de coimas vinculada a la Policía Federal en ese caso. Es decir, como que están crujiendo algunas instituciones que buscan avanzar sobre la corrupción policial.
Sí, un tema además donde habían puesto un poquito de, digamos, mucha... A ver, ¿qué quiero decir? Pusieron a Burrich con la idea de la mano dura, con la idea de ordenar la seguridad en el país y no lo están logrando. Lo cierto es que aparecen y brotan distintos casos. Bueno, Burrich debutó además, o la provincia de Buenos Aires debutó además con lo que fue la fuga famosa. Sí, sí. Pero me parece que no logran dar vuelta a un tema y me parece que pese a la postura dura y férrea de Burrich, postura pública por lo menos, en los hechos por lo menos no aparecen soluciones concretas. Pero ¿no pensás que se quebró una especie de complicidad con la política? Por algo salen todos estos temas ahora y no salían antes, digamos. Por algo están saliendo el tema de los sobres en la bonaerense, los sobres en la federal, es decir, y antes eso había quedado un tanto relegado. Sí, digamos, no había una racia de 20 policías por un lado, 20 comisarios por el otro. Yo creo que efectivamente salen algunos hechos muy concretos que vos estás marcando, pero yo no creo que esto sea un cambio radical de lo que pasa en materia de seguridad. Cuando yo hablé con digamos, agentes del Ejecutivo me decían que la política de Cambiemos iba a ir por 3 andariveles: el narcotráfico, la corrupción y los evadidos. Que la preocupación estaba centrada en esos 3 puntos. El narcotráfico, en principio, fue expresión del presidente, la corrupción y los evadidos, que tenían 9.500 evadidos aproximadamente en toda la República Argentina. Que van a ser los 3 andariveles. Pero, digamos, esta amenaza, y te vuelvo a reiterar que hablé con un fiscal muy conocido, que no lo voy a nombrar porque hablé off the record, me dice, nos preocupa porque llegaron ahí. Ahora, ¿son policías o son gente que le quiere tirar la historia a la policía? Por la forma que hablaban. Porque, entre otras cosas, le dijeron gato. Vos lo ves más por el lado del carancho que del policía. Yo lo veo por el lado, si me permitís una palabra de la jerga policial, lo veo más por el lado del grata, como lo llaman, del chorro, del delincuente vinculado con el caranchaje, vinculado o asociado, o mano de obra que el mismo caranchaje va y contrata, a que sean policías, por cómo hablaban. A ver, esto que estás viendo son imágenes exclusivas que trajo Pablo Fernández, que muestran efectivamente la puerta. Hay una plena de la puerta, no solamente ahí el Crespón. Esta es la casa de Kovacevic. Este es el frente de... ¿Quién es Kovacevic? El denunciante de Potocar en la red de coimas en la comisaría 35 de Núñez y Saavedra. Le pusieron, además de que había un auto... Te cuento cómo fue la historia. ¿Cómo fue? Le pusieron un crespón negro en la puerta. Es una denuncia del 27. Habían solicitado una custodia policial. Sí. Esa custodia no se hizo presente. A las 6:30 de la mañana la mujer va a trabajar porque es policía, está en comisaría de la ciudad. Le dice, ojo que tenés un auto negro en la esquina con varios tipos adentro, con el auto en marcha. Kovacevic se asoma a la ventana y el auto se va. Entonces, ve cómo se va, se tira a dormir un rato más. Esto es a las 6:30 de la mañana. A las 7:30 sale él, porque él trabaja en una dependencia de Policía Federal, y observa eso que vimos en pantalla. Ese crespón negro atado a la puerta, que tiene claramente otro mensaje mafioso. Un mensaje mafioso para el denunciante de la red de coimas. Unas de las testimoniales. En la federal. Sí. Es el crespón negro, esta familia va a estar de luto, esta casa va a estar de luto. Sí, sí. Gravísimo, también otro hecho gravísimo. A ver, Macri, quiero irme al tema del Macri peronizado, ¿no? Tocando la marchita, Macri con la marchita peronista ayer en Ferro, hoy recibiendo a Zulemita Menem en Casa Rosada. La peronización esta de Macri, ahora va a contar a qué fue a hacer Zulemita Menem a Casa Rosada Mariano Barrio. Jorge Giacobbe, hijo, ¿le suma o le resta a Macri? Yo creo que esos son mensajes hacia el sistema político, hacia el yogur de la política. La opinión pública y afuera no valora el peronismo como lo valoraba hace 10, 20 o 30 años. Yo insisto siempre con el mismo dato. El 11% de la población se define peronista, Maxi. Así que cuando toda la gente que analiza la política habla del peronismo, de cómo se mueven, de qué traen, de qué llevan, en realidad están hablando de nada, ¿no? Lo mismo que hablar del radicalismo, lo mismo que hablar del PRO, o lo mismo que hablar del kirchnerismo. Con lo cual, ¿por qué Macri trata de
de brindarse a sí mismo atributos o simbología peronista? Porque creo que está buscando... Mira, todas estas cosas aparecieron ayer, que era toda la simbología peronista exactamente en el acto de Macri. ¿Qué busca con eso Macri? Creo que está buscando rodearse de un sistema de símbolos que le permitan a mucha gente tocar la puerta y entrar. Pero esa gente tiene más que ver con el ámbito de los intendentes, de la rosca interna de la política. Es un mensaje a la dirigencia de la política y no a la gente. Yo creo que hay un mensaje interno también, incluso la interna sindical, ¿no? Está con el Momo Venegas, que apoyó la campaña de Macri desde el principio, en contra de una dirigencia de la CGT que le hizo un paro, por ahí a regañadientes, pero le hizo un paro finalmente. Y me parece que lo hace además en un contexto muy particular, el Día del Trabajador. Me parece que ahí sí también hay una señal donde un presidente aparece en un escenario, con la cara de Perón de fondo, hablándole no solo a Cambiemos, sino también a la sociedad en general, incluso el peronismo. Y se quiere adueñar de un espacio dentro del peronismo que está vacante, que es la derecha del peronismo. La menemización más de Macri sería que la peronización. Es un espacio vacante. Bueno, eso es lo que quiere interpretar cierto sector, digamos. Yo creo que es una magnífica estrategia comunicacional. En el día en el que Macri tenía 5 actos del gremialismo dividido, que todos iban a hacer, y fueron, de hecho, contrarios, con discursos en contra del gobierno, logró monopolizar la opinión pública yendo a un acto que nos parece una rareza, que Macri esté compartiendo un acto con el peronismo. Hoy salieron a cruzarlo fuerte desde el peronismo, durísimo, Gioja, el presidente del peronismo, Daer, uno de los jefes de la CGT, a cruzarlo con todo. Una tanda y a la vuelta Mariano Barrio te cuenta qué hacía Zulemita Menem hoy en la Casa Rosada. Atención, puede haber acuerdo político ahí con Menem en La Rioja. Menem que estuvo 12 años con los Kirchner, haciendo los deberes para Néstor primero y para Cristina. Así es ahora, el senador. Tanda y volvemos. Mariano Barrio, ¿por qué Zulemita Menem fue hoy a Casa Rosada? Bueno, fue a apoyar al ministro de Obras Públicas y a la ministra de Salud de La Rioja para conseguir fondos para obras para la salud en La Rioja. Ahora, el contexto es el siguiente. Carlos Menem va a ser candidato a senador. Es muy probable que Zulemita Menem sea candidata a diputada en La Rioja. Cambiemos va a llevar sus propios candidatos. Muy probablemente Julio Martínez, el ministro de Defensa. Pero hay como un acuerdo explícito, o implícito, mejor dicho, para que haya una buena relación entre la provincia y el gobierno. Menem aspira a que, digamos, a apoyar al gobierno en el Senado para que el gobierno tenga un buen trato económico con las provincias, ¿no? Menem quería estar libre durante el gobierno kirchnerista y había acordado con el kirchnerismo y ahora quiere seguir libre durante el gobierno macrista y va a acordar con el Macri. Y que la provincia tenga fondos, ¿no? Gracias a todos, gracias Diego Schurman, gracias Jorge Giacobbe Hijo, gracias Pablo Fernández, a las chicas también son del staff. Nos reencontramos mañana a las 11 de la noche, quédense con Tele9 al cierre.